Hola, hoy les vamos a hablar sobre los atentados el 11 de septiembre. ¿Qué consecuencias tuvieron estos a nivel internacional? ¿Cómo lo ocurrido afectó la política internacional de muchos países? ¿Por qué geopolíticamente esto sigue teniendo importancia? Primero nos vamos a contextualizar. La versión oficial sobre lo que pasó el 11 de septiembre dice que 4 aviones fueron secuestrados por un grupo de terroristas suicidas de la red yihadista de Al-Qaeda. El primero se estrelló con una de las torres gemelas del World Trade Center, lo que se encontraba al norte. Durante el estupor y confusión inicial se pensó que podía ser un accidente, pero un segundo avión se estrelló como la parte media de la segunda torre. Un gran incendio acabó derrumbando la torre sur. Después también cae la torre norte. La gente corría por las calles, aterrada. Se pensaba que se había llegado al fin del mundo, a la Tercera Guerra Mundial. El tercer avión se estrelló en el Pentágono, mientras que en los últimos pasajeros se rebelaron después de los ataques, el gobierno de Bush declaró la guerra contra el terrorismo, con los objetivos declarados de llevar a Osama Bin Laden y a la Al-Qaeda a la justicia y prevenir el surgimiento de otras redes terroristas. Estos objetivos debían lograrse por medio de sanciones económicas y militares contra los estados que albergaran a los terroristas y por medio de aumentar la vigilancia mundial y el intercambio de inteligencia. Ahora, ¿por qué este suceso es clave para la geopolítica? A partir del atentado que se cometió el 11 de septiembre, Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo, empezó a adoptar medidas importantes para lograr sus objetivos, instó al resto del mundo a seguirlos y pudo justificar muchas de las intervenciones que hizo en países del Medio Oriente. Además, recibió gran apoyo internacional, ya que con esta guerra el terrorismo se veía tremendamente justificado, debido al terrible atentado. El Consejo de Seguridad de la ONU calificó estos actos como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Decidió que los estados adoptaran todo tipo de medida para prevenir y reprimir las actividades terroristas. La OTAN invocó por primera vez en su historia el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, en virtud del cual un ataque contra el Estado miembro de la Alianza es considerado como un ataque contra los demás Estados miembros, que queden así obligados para prestar asistencia al aliado atacado. Luego del atentado, Estados Unidos consideró que los responsables de los ataques padecidos se encontraban en el territorio de Afganistán, donde podían enterrarse bajo la protección y ayuda del régimen talibán, dirigente de ese país. Por ello, emprendió desde octubre de 2001, con ayuda del Reino Unido y el apoyo de los dirigentes europeos, una sistemática campaña de bombardeo aéreo selectivo de objetos militares y paramilitares de este país, bajo el nombre de Operación Libertad Duradera. En menos de 2 meses se alcanzó el objetivo de desalojar el poder del régimen talibán. Comenzaron a desplegarse las fuerzas norteamericanas en territorio afgano y se reunieron los diversos grupos políticos, étnicos y tribales afganos en Bonn, firmado el 5 de diciembre de 2001, el acuerdo sobre las disposiciones provinciales en el Afganistán, en espera de que se restablezcan las instituciones pertinentes al gobierno. Desde el 2001, el secretario de Defensa especuló sobre la posible participación de Saddam Hussein y ordenó a sus ayudantes a hacer planes para golpear el país. En el 2003 fue llevada a cabo la invasión a Irak, junto con el Reino Unido, España, Australia y Polonia. Según el presidente de los Estados Unidos, George Bush, las razones para la inversión eran desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, las cuales nunca llegaron a encontrarse ni en su existencia quedó demostrada. Poner fin al supuesto apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo y lograr la libertad del pueblo iraquí. A estas alturas, nos podemos preguntar si las políticas que tomó Estados Unidos para combatir el terrorismo sí estaban justificadas por los atentados del 11 de septiembre. Hay varias teorías que señalan la guerra contra el terrorismo como excusas para realizar las invasiones motivadas por intereses económicos y políticos. La invasión de Irak provocó una fractura política entre dos grandes potencias que se dividieron en aquellas que se opusieron activamente a la invasión, como lo fueron Francia, Bélgica, Alemania, Rusia y China, además de otros países que mostraron una posición pasiva, y aquellos que sí apoyaron públicamente a los Estados Unidos, como fue el caso del Reino Unido, España, Polonia, Portugal y otras naciones que integraron la coalición. Pero esto fue en el pasado, y actualmente las guerras provocadas por Estados Unidos en aquel entonces intensificaron el malestar entre el mundo occidental y oriental, además de haber impactado gravemente la historia de los países involucrados en las guerras.
aún 15 años después de los atentados, su efecto perdura en los conflictos que asolan a Libia y Siria y varios países de Oriente Próximo, que son un caldo de cultivo para los grupos afiliados a Al-Qaeda. En tanto, se han multiplicado ataques inspirados en el grupo yihadista Estado Islámico, otro grupo considerado terrorista que surge en Oriente Medio a partir de una rama iraquí Al-Qaeda. La guerra contra el terrorismo inició en el 2001, pero todavía se libran batallas en nombre de ella, como lo son las guerras civiles en Libia y Siria, la guerra contra el Estado Islámico, los ataques contra el mundo occidental, perpetrados por terroristas fundamentalistas, y se ve un gran clima de guerra e inestabilidad en el Medio Oriente. Geopolíticamente, ¿qué gana Estados Unidos con esta guerra? Desde el atentado siempre han existido corrientes que señalan que fue un autoatentado, que todo fue planeado por Estados Unidos para justificar sus intervenciones en el Medio Oriente. Mantener inestable esa zona les conviene, en parte para mantener el poder, en sus partes por intereses económicos por la cuestión del petróleo. A partir del 11 de septiembre recibieron apoyo de gran parte de la comunidad internacional, que ya no veían con tan malos ojos aquellas intervenciones en el Medio Oriente, pues pensaban que justificaban los terribles atentados. Esta corriente ha ido creciendo con el tiempo, ya que los ciudadanos estadounidenses no sienten que las guerras sean tan justificadas y tienen buenos argumentos para pensar que pudo haber sido planeado, por ejemplo, que fue curioso que se derrumbaran, porque estaban diseñadas precisamente para soportar el impacto de aviones. Existe la teoría que se colocaron explosivos en la base de las torres y en el edificio WTC-7. Además, hay otras cuestiones. ¿Por qué no se interceptaron los aviones? ¿Por qué los servicios de inteligencia y de seguridad no previnieron los atentados a pesar de las evidencias? ¿Por qué Bush seguía en una escuela 10 minutos después de producirse el primer atentado? ¿Por qué se derrumbaron 3 edificios cuando ningún rascacielos lo había hecho sin ser demolido? Y sobre todo, ¿por qué no se hizo una investigación oficial?